Buenas tardes amigos, los saludo en nombre del Señor. Sean todos bienvenidos a oír un momento de la palabra de Dios y así también esperando que sean cada uno de ustedes confortados en sus corazones de parte de Dios y también traiga la paz en los corazones que hoy están adoloridos por las situaciones dolorosas que está viviendo algunas familias y así también el país. Confiemos en que Dios obrará para bien y que nosotros saldremos airosos en los tiempos difíciles que estamos viviendo. Ya te quisiera invitar a oír un momento la palabra de Dios, en la cual se encuentra en Gálatas, en el capítulo 4, del versículo 21 en adelante. Le voy a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Tiene un título, Alegoría de Sara y Agar. Decidme lo que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos, uno que proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Ella fuera a la esclava y a sus hijos y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Amén. Que Dios nos bendiga esta tarde a través de esta lectura. Y como así también esperando que Dios abra los entendimientos y podamos comprender lo que Él nos quiere entregar para que así nosotros seamos edificados. Dios le dio una promesa a Abraham ya siendo de edad avanzada, en el cual le dijo que le iba a dar un descendiente. En Génesis 15 dice, y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damascenos Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará éste, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si la puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. En ese momento Dios le prometió a Abraham que le iba a dar una descendencia
y que sus pertenencias, su herencia, no la iba a heredar un esclavo, sino una descendencia suya. Aquí Dios nos está enseñando las promesas que tiene para aquellos que confían en Dios, como así también, ¿qué espera Dios de nosotros? Que creamos. Aquí Abraham creyó, y la Biblia dice que le fue contado por justicia. Y a pesar que Abraham era de una edad avanzada, aún así creyó en la palabra de Dios. ¿Cuántas veces Dios ha hablado a nuestras vidas? Y muchas veces nos cuesta creer las palabras que nos dice. Los propósitos de Dios son grandes para aquellos que le buscan y para aquellos que esperan en Él. Y muchas veces la ansiedad y muchas veces las debilidades de la carne, por alcanzar esas promesas que Dios nos dio, tomamos decisiones equivocadas y apresuradas. Es importante saber esperar en Dios y el tiempo de Dios. A veces para nosotros el tiempo que esperamos las promesas de Dios parece una eternidad. Pero para Dios son un par de segundos. Recuerda que un día para Dios son como 1000 años para nosotros. Así que imagínate, a veces para nosotros pasan años, pero para Dios pasan segundos. Él responde al instante. Los tiempos de Dios son distintos a los de nosotros, como así también su palabra es distinta a la de nosotros. Necesitamos comprender lo que Dios quiere entregar a nuestras vidas, como así también necesitamos creer en Dios y confiar en Él, aunque nuestros ojos no vean nada, pero si Dios lo dijo, lo cumplirá. Abraham, de edad avanzada, creyó en la palabra de Dios, le fue contado por justicia, y se transformó en el padre de la fe. ¿Cuántos de nosotros creemos como Abraham o tenemos la confianza que Abraham tuvo al creer en las palabras que Dios le estaba dando? Le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Así será tu descendencia. Así como las estrellas del cielo, así será tu descendencia. Las estrellas del cielo brillan en la oscuridad, iluminan en medio de la oscuridad. Las estrellas del cielo, así como también la luna. Y Abraham creyó que la descendencia de él iba a ser como las estrellas del cielo. Y Dios les contó por justicia. ¿Cuántos de nosotros somos como las estrellas del cielo? ¿Cuántos de nosotros formamos parte de las estrellas del cielo que iluminan este mundo lleno de oscuridad? Que confían en la palabra de Dios y creen en la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros somos descendencia de Abraham por confiar y creer en la palabra de Dios? Es importante que nosotros podamos meditar y analizar nuestras propias vidas conforme a la Escritura, porque eso nos da certeza y seguridad de quiénes somos delante de los ojos de Dios. Si hemos nacido verdaderamente de nuevo,
y somos hombres espirituales que conocen justicia y hacen justicia, o somos de la esclava. Al ser Abraham hombre adulto de avanzada edad, la mujer de Abraham igual creyó que quizás las promesas de darle una descendencia a Abraham no era a través de ella. Y por su mente pasó ese pensamiento que quizás la voluntad de Dios era a través de la esclava que ellos tenían en la casa, que era una mujer más joven, fértil. Y Abraham, al ir en pos de las promesas de Dios, tomó la decisión de unirse o de conocer a su esclava, motivado por las palabras que le había dicho su propia mujer, Sara. Y así nació Ismael. ¿Qué nos dice la palabra de Dios el día de hoy? La alegoría de Sara y Agar, que uno nació de la esclava, producto que era de la carne. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, una de la esclava y el otro de la libre, pero de la esclava nació según la carne. Nació según la carne, nació bajo los pensamientos humanos, nació bajo el deseo o la devoción que todo ser humano pueda tener en su corazón, carnal, en buscar las promesas de Dios. Y así nació ese niño. Mas Dios les prometió un hijo a Abraham y a Sara. Y ese hijo nació según la promesa de Dios. Por eso es una alegoría. ¿Cuántos de nosotros los creyentes buscan la promesa del Espíritu Santo? ¿Cuántos buscan el querer nacer de nuevo? ¿Cuántos de los creyentes buscan entrar al reino de los cielos? Algunos los buscan conforme a sus pensamientos carnales, basados en la promesa de Dios, oyeron la promesa de Dios, pero usaron su mente carnal y creyeron que algo ellos deberían hacer para alcanzar las promesas que Dios le había prometido. Porque así somos los seres humanos. Creemos que algo debemos de hacer para alcanzar las promesas que Dios nos dio. Que algo tenemos que hacer para ganarnos el reino de los cielos. Que algo tenemos que hacer para merecernos el Espíritu Santo. Es porque aún no se han conocido a sí mismos y porque aún no han conocido a Dios, es que no logran comprender cómo alcanzar las promesas de Dios. No saben cómo caminar en el Espíritu. No disciernen qué es caminar en el Espíritu. Y llevan años caminando conforme a su propia carnalidad y conforme a la letra de las Escrituras. Por eso el comienzo de esta lectura dice: decid lo que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley?
Así comienza esta lectura. ¿No habéis oído la ley? ¿Acaso la ley fue dada por fe y para fe? ¿Acaso Dios nos pide que vivamos bajo la ley? ¿Acaso Dios quiere nuestras obras, Dios quiere nuestros esfuerzos para que nosotros alcancemos el reino de los cielos? ¿O para que nazcamos de nuevo? ¿Acaso el recibir el Espíritu Santo no es un don de Dios? Es un regalo que viene de parte de Dios, el nacer de nuevo. La religión corrompe la palabra de Dios, mas los hombres de fe edifican la obra de Dios, porque han sido instruidos por Dios y levantados por Dios. Son aptos para hacer buena obra y guiar a aquellos que necesitan ser guiados en medio de la oscuridad. Así como las estrellas del cielo brillan en la oscuridad, así son los hijos de Dios que predican justicia de Dios. Son como las estrellas del cielo que iluminan los corazones de aquellos que están en oscuridad. Pero aquellos que no conocen la justicia de Dios y no la entienden, te van a leer la ley y te van a exigir que vivas bajo la ley. Te van a decir, cumple esto, pero esto ya no lo cumplas. Haz esto, pero esto ya en estos tiempos ya no se hace. Cuando la propia palabra de Dios nos enseña que Jesús no vino a abolir la ley, sino que la vino a cumplir. Y cuando la propia palabra de Dios nos dice que mediante la ley llegó el conocimiento del pecado. Y si llega el conocimiento del pecado, la función de la ley, ¿cuál es? ¿Que vivamos por la ley? La palabra de Dios nos enseña también que mediante las obras de la ley nadie será justificado. ¿Por qué enseñan entonces a vivir bajo la ley si no te justifica, no te salva, no es por fe, no es para fe? Como está escrito, los que viven bajo la ley están malditos. Y muchos en estos tiempos viven como pueblos legalistas, viviendo por la ley. Para santificarse, dicen algunos. Porque Dios nos manda a guardar la ley, sus mandamientos. No comprenden el corazón de Dios. ¿Acaso para Dios hay algo imposible? ¿Acaso Dios no nos ha mostrado evidencia en su palabra que a través de estériles las ha hecho tener un hijo? Mujeres estériles han tenido hijos. Una tierra estéril no puede dar frutos. ¿Nosotros los seres humanos podemos dar frutos delante de Dios? ¿Tú crees que tú puedes dar frutos agradables delante de Dios en tu propia carnalidad? ¿Con tus propios esfuerzos? ¿Con tus propios méritos? ¿Tú crees que Dios se va a agradar de esos frutos? ¿O te olvidas de Caín, que labró, cultivó, regó, cuidó, y al crecer los frutos llevó lo mejor de su huerto y Dios lo desechó? ¿No le agradó? ¿De qué se agrada Dios entonces? Se agrada de aquellos que confían en su palabra y en su justicia.
no en nuestra propia justicia, ni en nuestros propios méritos o logros que podamos tener. Delante de Dios no tenemos ningún mérito. Por eso que Dios nos ha enseñado que a través de personas estériles o vírgenes le ha hecho nacer un hijo. Porque ese es el poder que tiene la palabra de Dios sobre aquellos que se reconocen delante de Dios como lo más vil pecador y que delante de Él no tiene ningún mérito y que nada pueden hacer para alcanzar el reino de los cielos, que mediante sus propios esfuerzos no pueden nacer de nuevo y que de ninguna manera no existe ninguna forma que puedan cumplir sus mandamientos y estatutos. Porque como está escrito, el que se hace falto a uno de sus mandamientos, se hace falto a todo. Es imposible que el hombre guarde sus mandamientos. Es imposible que el hombre sea hacedor de la palabra de Dios, de la ley de Dios. Porque el hombre es débil e insuficiente, y la palabra de Dios es perfecta y santa. Por lo tanto, nosotros somos estériles delante de Dios. No tenemos ni un mérito delante de Dios y necesitamos que su palabra, que su promesa haga vida en nuestros corazones. Y la promesa de Dios es que Él dijo que enviaría a su propio Hijo a este mundo a rescatarnos, a tomar nuestros pecados, nuestras debilidades, nuestras insuficiencias, nuestra humanidad. Y nos salvaría. Esa fue la promesa que Dios nos dio, le dio a toda la humanidad. Y todos los que somos estériles y nos reconocimos por la palabra de Dios que no tenemos ningún mérito delante de Él y que nada podemos hacer para huir del castigo eterno y del infierno, somos aquellos que somos aptos para poder recibir sus promesas, porque en nuestros corazones va a estar la desesperación y el deseo de ser salvo, y solo Dios puede salvarnos, y solo Dios nos puede dar remisión de pecados, y solo Dios nos puede hacer nacer de nuevo. El recibir el Espíritu Santo es nacer de nuevo, ser una nueva criatura, ser apartado del mundo, dejar de ser oscuridad y ya pasar a ser luz. Dejar de vivir en la esclavitud para ser libres, porque el Espíritu Santo nos hace libres. ¿Cómo vives tu vida espiritual? ¿La vives como lo vives carnalmente o lo vives espiritualmente? ¿Has nacido de nuevo? ¿Confías tú verdaderamente en la palabra de Dios? ¿Eres como Agar o eres como Sara? ¿Eres como Ismael o eres como Isaac? ¿Cómo naciste tú? ¿Naciste con esfuerzo humano, por tus obras, por tus logros, por tus méritos? ¿Naciste porque tú oraste y pediste el Espíritu Santo en ayuno y oración por mucho tiempo? ¿Eso crees tú? ¿Es lo que dice la Escritura? ¿Así se gana el Espíritu Santo? ¿O es un regalo de Dios? ¿Tú crees que puedes comprar el Espíritu Santo por obras, por méritos humanos? ¿O el Espíritu Santo llega a los corazones de aquellos que confían y conocen las promesas de Dios y creen en ellas?
Es necesario que nosotros conozcamos las promesas de Dios y creamos en ellas. Cuando conocemos las promesas de Dios, en esas promesas caminamos y confiamos en esas promesas. En nosotros no hay ninguna jactancia, ningún mérito delante de Dios, porque todos los méritos lo tiene Él a través de su Hijo Jesucristo, el cual vino a este mundo a rescatarnos de nuestra condición humana, de nuestra propia esencia, malvada y perversa, estéril delante de Dios, incapaz de hacer algo bueno delante de su presencia. Si hay algo bueno que los seres humanos pueden hacer, es creer en la palabra de Dios y recibir el Espíritu Santo. Es lo único bueno que podamos tener, el Espíritu Santo, porque a través de él podemos predicar el Evangelio, para que otras personas puedan creer también. Sin el Espíritu Santo no hay nada bueno en el ser humano, no hay mérito alguno delante de Dios. Muchos viven en esclavitud aún, creyendo que han nacido de nuevo, creyendo que son parte del pueblo de Dios, pero todavía no conocen a Dios, no conocen justicia, no han nacido de nuevo, son hijos de la esclava. Nacieron bajo los pensamientos humanos, bajo la devoción humana, creyendo que iban a alcanzar las promesas de Dios a través de sus pensamientos, a través de su propia devoción. Mas así no es la promesa de Dios. Porque Dios no busca adoradores carnales, sino busca adoradores en el espíritu y en verdad. Y esos adoradores espirituales son aquellos que confían en su palabra y la entienden y la creen en su corazón. Pero también saben y entienden que ellos son estériles, no tienen ningún mérito delante de Dios y que no pueden huir del infierno. Y que la única forma de ser salvo es que Dios los rescate. Y por eso que Dios nos pide que busquemos la verdad, porque esa verdad nos hace libres. Y la verdad está en Jesucristo, porque Él mismo lo dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si queremos ir al Padre, tenemos que ir por medio de Jesucristo. Tenemos que conocer a Jesús, las obras de salvación que Él hizo por nosotros. Y vamos a entender justicia. Vamos a nacer de nuevo. Vamos a recibir su misericordia y su amor. Porque así también como está escrito, aunque tuviéramos toda la fe, hiciéramos todas las cosas, pero si no tenemos amor, nada somos. Dios es amor. El Espíritu Santo es Dios mismo. Si Él no está en nuestro corazón, nada somos. Si la verdad no está en nuestro corazón, el Espíritu Santo no va a morar en nosotros. Pero algunos no tienen conocimiento en la palabra de Dios, pero dicen haber recibido el Espíritu Santo. Y hablan lengua extraña y hacen muchas otras cosas más. ¿Puede alguien recibir el Espíritu Santo sin el conocimiento de la palabra de Dios? ¿Usted cree que el Espíritu Santo viene porque nosotros lo deseamos? ¿O porque nosotros lo pedimos ardientemente o fervientemente? De ninguna manera. Ese no es Dios. Muchos se han olvidado que anda Satanás engañando y destruyendo la obra de Dios, lo que Dios ha creado. Muchos se han olvidado que Satanás es el rey de las mentiras y el engaño y que él se disfraza como ángel de luz porque busca ser adorado como Dios y actúa como si fuese Dios y usa a aquellos que aún caminan carnalmente y tienen pecado en su corazón, los usa y profetiza a través de ellos. Por eso que los caminos de Dios son prudentes y decentes. Los caminos de Dios son para los entendidos en las Escrituras, porque solo ellos pueden discernir las obras del diablo, discernir quién camina en la carne y quién camina en el Espíritu. ¿Quiénes son aquellos que nacieron a través de Agar o nacieron por la promesa de Dios a través de Sara? ¿A través de quién naciste tú, de Agar o de Sara? ¿Eres Isaac o eres Ismael? ¿Has meditado en tus caminos?
Pero hoy te invito a meditar en tu caminar. Porque mientras tengamos este soplo de vida, tenemos la oportunidad de buscar la verdad y arrepentirnos y volvernos a Dios de corazón. Nace de agua y espíritu. La Biblia dice: buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, y las otras cosas van a ser añadidas. ¿Por qué buscas tú las añadiduras? ¿Y por qué no buscas el reino del cielo y su justicia? ¿Entiendes justicia? ¿Conoces justicia? Te invito a conocer justicia. Para que rompas el yugo de la esclavitud, cortes cadenas y saques vendas, esas que te impiden ver, y esas cadenas que aún te tienen atada a tu carnalidad o a este mundo y te impide que tú nazcas de nuevo. Muchos predican y muchos engañan, no conocen a Dios, no entienden a Dios, pero se jactan de muchas cosas. Aprenden de la letra, mas no tienen revelación en el Espíritu. Dicen que tienen el Espíritu Santo en sus corazones, falso. Dios no se niega a sí mismo, en Dios no hay variación alguna. Tenemos que aprender a confiar en la palabra de Dios y tenemos que creer en ella. Tenemos que conocer la justicia de Dios, porque en Romanos está escrito: en el Evangelio la justicia se revela por fe y para fe. Como está escrito: más el justo por la fe vivirá. La justicia de Dios se revela en el Evangelio. El verdadero Evangelio predica la justicia de Dios, y a través de esa justicia el justo vive. Ese es el verdadero Evangelio, si alguna vez nunca lo has escuchado o nunca te lo han enseñado. No es predicar de cualquier forma a Jesucristo. No da lo mismo creer en Jesucristo de cualquier manera. Falso eso. Es una mala enseñanza, una mala doctrina. Eso es producto de la falta de conocimiento y entendimiento y sabiduría que puedan tener tus líderes. El verdadero Evangelio predica la justicia de Dios, porque a través de esa justicia el justo vivirá. Porque esa justicia es por fe y para fe. No la ley, no tus obras, no tus pensamientos, no tu devoción, sino la palabra de Dios. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Muchos carnales creen que son el pueblo escogido, son el verdadero pueblo de Dios, porque son reconocidos por este mundo como una religión autorizada, legalizada por las leyes del mundo. Y por eso se jactan de decir: esta es una verdadera iglesia, porque somos reconocidos, tenemos ley, estamos reconocidos por el gobierno, estamos reconocidos en todo el mundo. Tenemos iglesias en todo el mundo, tenemos iglesias. Y para ellos eso es estar caminando correctamente delante de Dios, a través de un orden, dicen. Se olvidan del orden de Dios y se someten al orden del hombre. Maldito el hombre que confía en el otro hombre, dice la Escritura. En la vida espiritual tenemos que dar la batalla. Carnalmente podemos ser engañados y burlados, da lo mismo. Pero espiritualmente, si eres burlado y engañado, te vas al infierno. Dios dice quién es hijo de Él y no el hombre. Dios dice cuál es la verdadera iglesia y no el hombre, no las leyes del hombre, no la sociedad.
Es Dios quien levanta hombres. Dios levanta a sus escogidos, o lo levanta el hombre. Dios capacita a sus escogidos, o los capacita el hombre. ¿Te has olvidado cómo Dios actúa? Dios levanta hombres para guiar a un pueblo. Y la relación con ese hombre es directa. Dios y el hombre, el cual Él escoge y lo capacita, lo forma como el buen alfarero. Lo quebranta, lo rompe y lo vuelve a levantar hasta cuando saca un vaso de honra, hermoso, precioso para la obra de Él. Eso no lo hace el hombre, no lo hace las leyes del mundo. Pero a nosotros nos encanta, a las religiones del mundo, a aquellas que están reconocidas, les encanta decirle sectas a aquellas personas que no están reconocidas por el mundo como una verdadera religión. Ciegos, torpes, insensatos, que aún no conocen a Dios, no entienden la obra de Dios, preocupados por agradar al hombre, en vez de preocuparse de agradar a Dios y hacer la obra de Dios y nacer de nuevo y recibir remisión de pecados. Te invito a ser parte de la promesa de Dios y nacer a través de Sara. Sé de la libre y no sé de la esclava. No vivas en la carne, sino vive en el Espíritu. La letra mata, dice las Escrituras. Pide revelación en el Espíritu para que puedas comprender la palabra de Dios y la voluntad de Dios que está escondida en su palabra. Y solo a través del Espíritu Santo se puede revelar y mostrar. Y vas a entender justicia. Y cuando entiendas justicia vas a conocer el verdadero evangelio el cual se debe de predicar. Y no multitud de evangelios con multitud de doctrinas que se predican en todo el mundo. No da lo mismo como creer. La verdad te hace libre. No son las verdades, sino es la verdad que te hará libre. Mienten cuando se juntan distintas religiones que predican distintas doctrinas y dicen que son partes del mismo pueblo y adoran al mismo Dios. Falso. Hipocresía, mentiras. Porque la fe viene por el oír, y el oír palabra. Y depende como tú creas, te vas a crear un Dios en tu corazón. Y si cada religión tiene doctrinas distintas, son distintas sus fes, y por lo tanto, si tienen fe distinta, son distintos los dioses que hay en sus corazones. No adoran al mismo Dios. Falso. Pero Dios nos dice una fe, un Señor, un bautismo. En todas las iglesias debía predicarse lo mismo y enseñar lo mismo. Y eso sería una evidencia en el mundo que verdaderamente están conociendo a Dios. Pero eso no sucede porque aún no conocen a Dios, porque caminan carnalmente, creyendo que están alcanzando las promesas de Dios, pero son parte de Agar. Caminan carnalmente y actúan como si fuesen los verdaderos hijos de Dios, cuando aún no conocen a Dios. Es tiempo de dejar de jugar al cristiano, al creyente, al hijo de Dios, y volverse verdaderamente un hijo de Dios. Es tiempo que Dios obre en tu corazón y tú lo busques honestamente a Él. Deja la arrogancia de un lado y que tu corazón se vuelva humilde conforme a la Escritura. No te hablo de humildad carnal, te hablo de la humildad espiritual. Cuando Dios ve a aquellos humildes, no los va a despreciar. Y se va a hacer presente y te va a guiar.
y lo vas a conocer. Y vas a entrar por esa puerta estrecha y te vas a gozar, porque es una alegoría. Ser parte de la libre es una alegoría. Ser parte de la promesa es una alegoría. Ser parte del pueblo de Dios es una alegoría. Pero el de la carne va a perseguir al del espíritu. Y es necesario que aquellos que son del espíritu tengan una fe fuerte, férrea, inamovible, sobre la roca. Y eso es el conocimiento en la palabra de Dios, en el espíritu. Y cuando uno conoce a Dios, nadie te va a mover, porque Dios se ha hecho presente en tu vida y lo has visto por las escrituras y lo has conocido por la palabra de Dios. Que Dios te bendiga esta tarde y así también te ayude a caminar espiritualmente y tener un verdadero encuentro con Dios. Huye de los falsos, de los mentirosos, de los carnales, y vuélvete un verdadero siervo de Dios, un hijo de Dios. Olvídate de agradar al hombre. Preocúpate de ser conocido por Dios y agradar a Dios. Hasta aquí Dios me ha dado, y que Dios te bendiga esta tarde. Te invito a orar para dar gracias por esta palabra. Padre Santo, te doy gracias por su amor, su justicia y su misericordia, esperando que cada alma que hoy pueda oír esta palabra sea bendecida, como así también redarguida. Todo está en sus manos, Padre Santo. De ti viene la sabiduría, el entendimiento, la inteligencia. Solo tú tienes poder para abrir los ojos, cortar cadenas, sacar vendas, como así también para dar remisión de pecados en estos tiempos. Todo está en tus manos, Padre Santo. Y guíanos en sendas de justicia y de verdad. Bendiga a mi país, bendiga a aquellos corazones que ahora están sufriendo, adoloridos. Solo tú puedes dar la paz en esos corazones. Y síganos guiando a través de tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesús, te agradecemos por todas tus misericordias y por tu amor que nos has dado a través de tu Hijo Jesucristo. Y en ti confiamos y esperamos. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bien, amigos, hermanos, sean todos bendecidos y será hasta la próxima si Dios lo quiere. Bendiciones.